Lucas 20, ¿qué, niños? ¿Están seguros que saben dónde están? Lucas 20, 41. Muy bien. Estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo, y hemos avanzado ya por muchos meses en este libro. La idea de este libro, y sobre todo hoy, es que las personas estén convencidas que el Mesías que estaba anunciado en la palabra de Dios es nada menos y nada más que Cristo mismo. Lucas para eso acudió a todo el Antiguo Testamento, a muchas profecías del Antiguo, mostrando cómo Jesús cumple todas y cada una de ellas, empezando por la profecía que decía que alguien iba a anunciar a ese Mesías. Ese alguien que está contemplado en la palabra se llama Juan el Bautista. También la Biblia anunciaba que ese Mesías nacería de una virgen, que ese Mesías tendría una cantidad de requisitos que cumplir, y lo que vemos en la palabra es que todos ellos se cumplen en la persona de Jesucristo. Ahora, Lucas trata de mostrarnos esa verdad y lo hace de maneras muy bonitas, muy especiales, mostrando la vida de Juan el Bautista, y sobre todo Lucas confirma lo que dice la profecía cuando anuncia de manera directa al Mesías. ¿Cómo es ese anuncio? Jesús ya tiene 30 años, va a iniciar su ministerio, y Juan el Bautista ve a Jesús a lo lejos y dicen: miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento una voz del cielo dice: y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ratificando que efectivamente aquel que estaban viendo venir era el Cordero de Dios, el que estaban esperando desde hace mucho tiempo. También lo que hemos visto es que una vez Jesús inició su ministerio, miles de personas, montones de personas empezaron a seguirlo. Por desgracia, la mayoría de ellos lo seguían porque Jesús proveía alimento, porque podía suplir alguna necesidad que ellos tuvieran, pero no porque realmente creyeran a fondo en Él, no porque realmente dijeran: uy, yo creo en Cristo, mi Salvador, y nada de esas cosas. También dice la Biblia que miles de discípulos se formaron, también que 12 personas fueron escogidas especiales para ser sus apóstoles, pero que por desgracia tanto los discípulos, los apóstoles e incluso todos los que lo siguieron, realmente muchos de ellos tenían un pecado que se llama incredulidad respecto a que Él era el Mesías. Por eso Jesús, en un texto que vimos, dijo: ¿hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula? Porque el Señor les disgustó muchísimo, que a pesar de que les mostraba claramente que era más que un profeta, realmente muchas veces no lo entendieron. Y solo más adelante, y sobre todo en el texto que vemos hoy, vamos a recordar algunas de esas verdades que están allí expresadas con respecto a eso. Ahí vamos a mirar algunas de esas verdades. Lo último que vimos fue que Jesús llegó a Jerusalén. Estamos en lo que se llama la entrada triunfal. Jesús entró el domingo de Ramos, que no fue domingo, fue lunes para ser exactos, y después de entrar dice que cogió las mesas de los campistas, de los cambistas, y dice que las levantó, que todos los que vendían, el Señor dijo que la casa de Dios no podía ser una cueva de ladrones, y cogió y levantó todo eso. Y el odio de los líderes religiosos ya estaba al máximo. Ellos en su mente dijeron: ¿sabe qué? Hay que acabar con Jesús. Fuera de eso, Jesús, viendo ellos que Jesús ya entró a la ciudad, que todos le decían que este es el Hijo de David, Hosana al Hijo de David, y todos lo saludaban y le daban cánticos, viendo ellos, dijeron: hay que hacer caer a este hombre lo más pronto posible, y empezaron a mandar grupos. Primero tuvimos a los fariseos, después vimos a los herodianos, hemos visto a los escribas, todos haciendo preguntas capciosas para que Jesús caiga. Pero el problema es que si usted hace una pregunta capciosa a Jesús, usted va a perder. Porque Jesús en su sabiduría respondió de maneras tan bonitas que no tuvieron, dice la Biblia, que no tuvieron cómo refutar las cosas que Él decía. Entonces, muchas de las cosas, muchos de los textos terminan con una frase. Dice: y no osaron preguntarle nada más, que fue lo que dejamos la vez pasada. Y no osaron preguntarle nada más. Pero hoy vamos a un texto que ya recordemos, estamos casi en el miércoles, que llama a la gente el miércoles santo, por decirlo así, en el argot de nosotros. Ya los fariseos y los escribas ya no saben qué decirle a Jesús. Dicen: no, ¿qué le decimos? Pero, increíblemente, aunque no saben qué decirle, están ahí sentados, escuchando a Jesús. Ahí están, todos están escuchando.
Entonces Jesús lanza un último discurso, un último llamado al arrepentimiento. Increíble. ¿Usted le daría arrepentimiento a personas que saben, le daría una nueva oportunidad a personas que están pensando en matarlo? ¿Usted le daría una nueva oportunidad a personas que lo único que quieren es hacerle un daño grande a usted y que sabe que usted les daría todavía una opción más a pesar de que ya les ha dado montones? Y Jesús dice, bueno, vamos a hacerlo. Y hoy vamos a comprender una escena muy interesante de la Biblia que está en Lucas 20:41, que habla de esa última oportunidad que Dios les ofrece. Es como la última advertencia, es como la última vez que a este grupo dentro del templo, ahí, ya al grupo de todos los cuando se congregan las multitudes, que les va a ofrecer una vez más que escojan entre dos caminos. Y para eso vamos a usar Lucas 20:41, pero también vamos a usar Mateo 22:41 y vamos a usar Marcos 12, porque los tres textos forman una sola historia y es una cosa increíble lo que ocurrió ahí. Pongamos en manos del Señor, en oración, lo que vamos a hablar y trabajemos en el asunto. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por este grupo de hermanos. Te pedimos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú, nadie más que tú puede hacerlo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes a todas y cada una de las cosas que tenemos hoy que hacer, que tú seas hablando a nuestras vidas, que nos seas, Señor, llevando a hablar las palabras correctas, concretas. Te pedimos que limpies nuestra mente y nuestro corazón de pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Para que podamos, Señor, tanto recibir como hablar con claridad tu palabra. Ten misericordia, Señor, de todos y cada uno de nosotros. Te rogamos, te suplicamos. Y ayúdanos, Señor, a que a través de lo que vamos a hablar, nuestra fe, nuestra confianza en ti y la certeza que tenemos de que tú eres nuestro Salvador se afiance aún más. Te pedimos por todos los que nos escuchas, que tengas misericordia de ellos, al igual que de tu siervo en Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de Lucas comienza diciendo, Lucas 20:41, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que Cristo es el hijo de David? Y uno dice, uy, ¿de dónde? Acaban de quedarse callados los líderes religiosos, total, dicen ya no sabemos qué decirle, y de una vez pareciera que Jesús pregunta, pero no fue lo que ocurrió exactamente. Marcos nos tiene una historia paralela de lo que ocurrió. Entonces vamos a comenzar por Marcos para poder llegar después a Lucas. ¿Ok? Marcos capítulo, esto es el capítulo 12, el versículo 35. Marcos 12:35, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Eso es para entender que estamos ante un texto que dice exactamente lo mismo. Tanto Lucas como Marcos nos llevan a la misma parte. ¿Cómo dicen que Cristo es el hijo de David? Interesantísimo. Ahora, para entender eso nos toca entender qué significa esa frase del hijo de David. ¿Qué significa la frase? ¿Qué es eso de ser el hijo de David? Si yo le decía a un judío, hijo de David, ellos entendían perfectamente en ese momento qué simbolizaba. Tenían absolutamente claro ese concepto de ser específicamente un hijo de David. Ahora, para añadirle más al asunto, nos toca ir también al otro evangelio, a Mateo 22:41. Vamos a Mateo 22:41 por un momento. Y Mateo nos señala la misma escena, pero antes de eso, dice que una persona que estaba en el público le hizo una pregunta a Jesús. Un escriba. Obvio, los escribas antes habían atacado a Jesús, los fariseos habían atacado a Jesús, los herodianos. Pero este escriba no quiere atacar a Jesús, la verdad le hace una pregunta limpia, no tiene una mala intención. Y esa pregunta va a servir de base para las dos que acaba de hacer Jesús. Dice así, versículo 41 de Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué es hijo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David, les dijo. Pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Uy. Si nos devolvemos un poquito, versículo número 34, los fariseos
Devuélvanse ahí un momento. Los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Siempre vamos a encontrar que hay personas que están ahí con Jesús tratando una y otra vez de tentarle y no dejan de hacerlo hasta el último momento. Y dice acá, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Uy, interesante eso. Para ubicarnos en el contexto, todos están preguntándole a Jesús. Y todos quieren que Jesús diga algo equivocado, pero el Señor obviamente no lo va a hacer. Entonces Jesús, viendo que están allí, es más, en otra escena exactamente igual, el escriba le pregunta a Jesús lo mismo: ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, que ese es el más grande, que ese lo tiene Marcos en el capítulo 12 en adelante. Gracias, hermano, muchas gracias. Entonces el escriba le dijo, estoy leyendo Marcos 12:32 también: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Increíblemente, este escriba, en medio de todos los escribas que atacaban a Jesús, le hace esta pregunta, y les decía que es una pregunta que no es para tentarlo o para molestar a Jesús. Le hace una pregunta que, Señor, contéstanos esto, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él le dice: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y sabe qué le contestó Jesús a ese hombre? No le contestó nada sarcástico, nada duro, nada de eso, porque fue una pregunta que el Señor entendió. Y Jesús le dijo, viendo que había respondido sabiamente: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno osaba preguntarle. Y dice que este hombre en el que está en Marcos, en medio de la cena que vamos a ver, le preguntó y Jesús le dijo: ¿sabe qué? Usted le falta un poquito para estar en el reino de Dios, porque usted tiene claro que hay que amar a Dios por todas las cosas, que hay que amar al prójimo y que los holocaustos no hacen nada. Imagínese un judío diciendo que los holocaustos no valen nada, pero este hombre lo había entendido. Y cuando pasa eso, entonces viene la pregunta. La pregunta se puede hacer desde varios puntos, y vamos a hacerla desde Lucas y desde Mateo. En Lucas la pregunta dice: ¿qué pensáis? Perdón, primero en Mateo 20:42. Mateo 20:41 y 42. Mateo 20:41 y 42. Mateo 22:41, 42. Mateo 22:41, 42. Mateo 22:41 y 42. Dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Ahora, ellos ya no le preguntan nada, entonces ahora Jesús les pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Y ustedes qué piensan del Cristo? O sea, la palabra Cristo para nosotros es: ¿ustedes qué piensan del Mesías? Cristo es la misma palabra que se utiliza para el Mesías, para el que había de venir. Básicamente es el deseado, se traduce el que deseamos. ¿Qué piensan ustedes de aquel que en la Biblia es llamado el Cristo o el Mesías? ¿De quién es hijo? Pregunta Jesús en el texto de Mateo, literalmente. Le dijeron y ellos contestaron: de David. El Mesías es un hijo de David. Ahora, Jesús no le dijo: ustedes sí no saben, pero nada de... No. Jesús dijo: esa es la respuesta, estamos totalmente de acuerdo. Y todas las judíos de esa época, si les hubiéramos preguntado: oiga, ¿de quién es hijo el Mesías? O sea, ¿de dónde tiene que venir? Es un hijo de David, segurísimo. ¿De David cuál? De David el rey de Israel. Tiene que venir de ahí. Y en eso todos, absolutamente, la Biblia nos dice que todos absolutamente coincidían en que era así. Entonces el Señor hace esa pregunta. Ahora, para nosotros entender el contexto de eso, tenemos que saber qué significa literalmente ser un hijo de David. ¿De dónde se saca eso? Que el Mesías iba a ser un hijo de David. Bueno, y para eso tenemos que ir a varias partes de la Biblia para encontrar esa respuesta de por qué es llamado de esa manera,
¿O por qué se le llama de esa manera a Jesús? Y en este caso, porque es llamado el hijo de David, tenía que venir de esa, específicamente de esa descendencia. Para poder llegar a eso tenemos que viajar al Antiguo Testamento y tenemos que viajar a cuando David era rey. Ustedes recuerdan que David tuvo un reinado espectacular de muchísimos años. Y mientras tuvo ese reinado, él quiso construirle un templo al Señor. Pero resulta que las manos de David estaban llenas de sangre. Había sido muy violento. Y Dios dijo, tú no me construirás. Usted me va a coger todos los elementos para construir. Pero realmente quien va a construirme realmente no va a ser usted. Va a ser su hijo. Uy. Y él sí me va a construir. Y básicamente es lo que dice el Señor. Él sí va a hacer la construcción del templo. Pero cuando están en medio de esa charla, o sea, y lo increíble es, lo más chévere de esta historia para que ustedes me entiendan, es que esa charla es entre Dios y David. Están hablando del asunto. Está en 2 de Samuel 7:12. 2 de Samuel 7:12. Ahora, Dios le hablaba a David de dos maneras. Uno, directamente, y otro, a través de los profetas. En el libro de 2 de Samuel tenemos a Natán, aparece en escena. Dios le está hablando a través de Natán. Y dice acá, en versículo 7, 2 de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti, después de ti, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y dice, y afirmaré su reino. Entonces el Señor le promete a David, mire, cuando tú te mueras yo voy a levantar a uno, hermano, que viene directamente de tus propias entrañas, alguien muy fuerte, alguien que va a estar ahí. O sea, esa es la promesa de Dios para David. Le está diciendo, yo voy a ser uno que tiene esas condiciones, esas características. Pero más increíble lo que le dice a continuación. Versículo, estamos en el 13 y 14. Él edificará mi casa. Y aquí viene el punto. Número 13 y número 14. Lo voy a colocar acá para que lo veamos. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Uy, ¿afirmaré por cuánto tiempo? Para siempre. Y entonces el Señor le promete a David que va a montar, que un hijo de él va a tener un trono que es para siempre. Significa que no tiene fin. Eso es lo que le está diciendo. Y dice, hay uno que tendrá un trono para siempre, dice acá, el trono de su reino. Ahora, él dice, yo seré a él padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Wow, entonces uno dice, pues será Salomón, ¿no? Y efectivamente, después de eso nace Salomón. Pero el problema de Salomón es que no tuvo un reino eterno, o sea, la profecía no se cumplió en Salomón porque Salomón se murió. Y todos los otros hijos de David, porque algunos también fueron reyes, ninguno, todos se murieron, ninguno tuvo un reino eterno. A partir de ese punto, los judíos interpretaron, va a venir un día, no ha nacido, pero el día que nazca ese, lo vamos a llamar el Mesías, el deseado. Ese es el que estamos esperando, uno que va a tener un reino que no tiene fin. Y todo Israel a lo largo de los siglos, desde el tiempo de David, estaba esperando que ese hombre apareciera. El escriba que le preguntó a Jesús que amarás al Señor tu, que cuál era el principal mandamiento, y que Jesús le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, y que nada valían los holocaustos. Y Jesús le dijo, tremenda respuesta, está cerquita al reino de Dios. O sea, Jesús no lo criticó, sino lo dijo, sabes que esa es una respuesta muy cercana a eso. ¿Sabe qué le faltaba a ese hombre? Saber quién era ese rey en el que él creía. Él creía en el Mesías. Él se dio cuenta, ese hombre es derecho, pero a ese hombre le falta saber quién es, en quién confiar. Entonces Jesús empieza a dar esta explicación mostrándole que, obvio, aquí estamos nosotros demostrando, Salomón no fue esa persona. Entonces los judíos todos, incluyendo al escriba, los fariseos, los saduceos, todos los del pueblo judío, todos creían que ese descendiente de David aún no había nacido y estaba por nacer. Todas las descendencias lo esperaban. Para un judío, cuando una mujer quedaba embarazada, ellos decían, ojalá sea el padre, la mamá del hijo del Mesías. Era como la cosa más grande que una mujer le pudiera pasar, que de su vientre naciera el Mesías. Y todos lo esperaban.
A Jesús nunca lo criticaron, nunca le criticaron sus perseguidores o cosas, el hecho de ser el hijo de David. O sea, nunca dijeron el Mesías. Significa que ellos aceptaban que si había un Mesías, tenía que ser un hijo de David. Esa parte ellos, Jesús lo dijo varias veces, el Mesías es hijo de David. Y sabe, cuando Jesús dijo eso, los judíos no lo refutaron. Pero cuando Jesús dijo que el Mesías era él, ahí sí lo refutaron. Dijo, ¿cómo así? Usted es el ese que está. Y aquí viene el punto. A partir de esta escena que nosotros estamos viendo, el Señor entonces, todos los judíos empezaron a tratar de identificar quién era ese hijo de David que iban a nacer. Entonces, si era hijo de David, y a partir de ahí los judíos empezaron muy celosamente a guardar una vaina que se llaman las genealogías. La genealogía es que usted sabe quién es su ta. Usted ni siquiera sabe quién es este tatarabuelo. O sea, usted no tiene ni idea quién es ese señor. Pero los judíos le pueden hacer su árbol genealógico hacia atrás para decir hasta de qué tribu son y todo ese asunto. En cambio nosotros, a duras penas conocí a mi papá, dice alguna persona. Y esa vaina así. Ahora, todo eso pasa. Entonces, era tanto el deseo de ellos de eso, que guardaron las genealogías y dijeron, tiene que tener linaje de David. Por ahí tiene que comenzar. Ahora, Mateo, si usted lee Mateo en el capítulo 1, muestra la genealogía de Jesús para demostrar, Jesús viene del linaje de David, o sea, es descendiente directo del linaje de David. Entonces, eso por un lado. Ahora, otra cosa, ellos empezaron también, otros profetas aclararon que ese hombre que era el Mesías iba a nacer en un lugar. Eso está en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. ¿Tú, Miqueas? O sea, que si conoce dónde queda el libro de Miqueas. ¿Tú, Miqueas? 5.2. Mira lo que dice Miqueas. Está en la Biblia, ¿no? La gente dice, ¿esto es un libro de la Biblia? Sí, está en la Biblia, hermanos. Miqueas 5.2, al final del Antiguo Testamento. Dice así, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La profecía decía que el Mesías iba a nacer en un pueblo que se llama Belén, pero resulta que allá había varios Belenes, entonces por eso dijo Belén Efrata, para aclarar exactamente cuál era. Dice que es un pueblo pequeño, dice, de ahí saldrá el que será Señor en mayúscula, o sea, Dios en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días, desde la eternidad. Está diciendo que ese que nacería profetizó, oiga, ¿quién puede estar desde el principio? ¿Quién puede estar desde la eternidad? Solo alguien que sea más allá que un profeta, más que un simple hombre. Tiene que ser alguien que es Dios. Y está profetizado, y ya está profetizado en el texto. Wow. Entonces, todos estaban de acuerdo en que el Mesías era descendiente de David. Todos decían, es seguro que es así. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando Jesús empezó su ministerio, lo empezaron a llamar el Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Todo el mundo empezó a llamarlo así. Hijo de David. Y en más escenas, más tenemos como unas 27 escenas, donde todas las personas empiezan a llamar a Jesús de esa manera. Y le dicen, Hijo de David, Hijo de David. Es más, cuando está entrando a la ciudad, dice Hosana. Donde dice Hosana al Hijo de David. Imagínense, más de 27 versículos que nos dicen literalmente eso. Eso es un asunto impresionante. En pocas palabras, la gente identificaba a Jesús como el Hijo de David. Ahora, ¿cuál era el problema? En eso todos estaban, la gente del pueblo decía, este es el Hijo de David. Los líderes religiosos decían, el Mesías es el Hijo de David, pero Jesús no puede ser el Hijo de David. Pero los dos grupos ignoraban algo o no querían tener en cuenta algo que es lo que Jesús quiere enfatizar. Que el Hijo de David no era solamente el Hijo de David, tenía otro título más grande todavía. Y Jesús entonces en este texto va a hablar con una pregunta de que ellos entiendan. Les dice, quiero que me digan, me respondan lo siguiente que ustedes tienen súper claro. Ustedes son rejuiciosos, leen la Biblia, el Antiguo Testamento, y estoy seguro que ustedes han leído los Salmos. Entonces, basándome en los Salmos que ustedes han leído, señores judíos, porque está con todos ellos, les quiero hacer una sencillísima pregunta.
Ustedes dicen que Jesús es el hijo de David y estamos todos de acuerdo, pero me surge una duda. ¿Por qué entonces, y ahí es donde viene la pregunta, que la encontramos en todos los 3 puntos? Vamos al libro de Lucas. ¿Ok? Versículo 41 y 42. Que eso es Lucas 20, 41 y 42. Entonces Jesús le pregunta, dado esas circunstancias, él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dice, ¿por qué ustedes dicen que Cristo, o sea el Mesías, es el hijo de David? Si en los Salmos hay una frase que nos confunde, que parece diferente, ¿qué dice en los Salmos? Mire lo que dice acá, versículo, ahí mismo, en el mismo versículo 42. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado sobre tus pies. La voy a colocar acá para terminar el texto. Dice, ¿por qué le dice? La pregunta es esta. ¿Por qué David, que está escribiendo ahí el Salmo, dijo el Señor a mi Señor? ¿Por qué en los Salmos aparece así? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Bueno, vamos a mirarlo. Ahora, cuando miramos el texto de Lucas, uno dice, ¿qué querrá decir? Pero cuando vamos a Mateo, el asunto es más claro todavía. Vamos a Mateo, del mismo texto para leerlo de Mateo. Versículo 22, 42 al 44. La misma escena, pero un poquito más clara para nosotros, por en cómo la podemos leer. Mire el 22, 42, Mateo 22, 42, hasta el versículo número 44. Entonces, por acá lo colocamos. Ahí está. Él les pregunta, ¿ustedes qué piensan del Cristo? Ahora, recuerde, tiene a toda esa gente que ya no le quiere preguntar nada porque pierden. Ya dice, ya no le preguntemos porque siempre salimos mal. Entonces les preguntan, ¿ustedes qué piensan del Cristo? De Cristo, o sea, del Mesías. ¿De quién es hijo? De David. Él les dijo, le dijeron de David, o sea, respondieron bien. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu lo llama Señor? Dice, ¿cómo es posible que David, en ese salmo, que es un salmo mesiánico, significa profético, le diga a su hijo, o sea, al descendiente, en lugar de decirle hijo, ¿cómo es posible que le dice Señor? ¿Cómo es posible que David, ok, le diga a su hijo, en lugar de decirle hijo, le diga, oiga, Señor, Señor, y le usa la palabra Adonai, significa Dios? ¿Cómo es posible? Entonces él le dice a ellos, cuestiónense. Ustedes dicen que David, que el Mesías es el hijo de David. Pero resulta que en el Salmo dice que David llamó al Mesías, al que es hijo de él, no le dijo hijo, le dijo Señor. Entonces, si es el hijo, entonces el Señor les pregunta, entonces ustedes qué, entonces el Mesías qué, al fin es el hijo de David o es el Señor, porque lo llamó Señor, Dios. Opción 1, Cristo solo, perdón, el Mesías es solo hijo de David. Opción 2, el Mesías no es el hijo de David, es el hijo de Dios, es el Señor. Opción 3, las dos cosas. Opción 4, ninguna de las anteriores. Claro, porque eso es claro. Entonces él los cuestiona, los pone contra la pared y les dice, contésteme. Ustedes se saben ese salmo, ellos se sabían ese salmo. Es más, ellos cuando alguien les preguntaba, ¿cómo así que es hijo? Y ellos sacaban el salmo y lo tenían claro, no es. Entonces les dice, entonces, al fin que el Mesías es el hijo de David o es el Señor, o son las dos. Y claro, ellos tuvieron que empezar a pensar, ¿qué le contestamos? Y lo ponen ahí en ese punto. Por eso dice acá, fuera de eso, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a
a mi derecha o a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y uy, impresionante. Entonces él les pregunta, explíquenme por qué, sobre todo Mateo dice, explíquenme por qué. Ahora, todavía había, este versículo es rechazado hoy en día por los críticos se llama la alta crítica, personas que cuestionan toda la Biblia. La alta crítica dice que Jesús se equivocó al citar el Salmo. Dijo, Jesús la embarró. Realmente ese no era el Salmo que tenía que citar, se equivocó, fue un error. Ese no es el Salmo. Y tratan de desvirtuar esa parte, literalmente decir, eso no existe. Pero aquí dice, como para acabarla de embarrar, cuando leemos el libro por el lado de Mateo, encontramos una cosa increíble. Él dice en el versículo número 43, él les dijo, pues como David en el Espíritu Santo, imagínense eso. Entonces Mateo lo hace más difícil, dice que no fue algo inspirado. Mateo dice que nada menos y nada más que fue inspirado por el mismo Espíritu Santo decir eso así. O sea que cuando Mateo está escribiendo y él lee eso, él trae eso y dice, yo atestiguo que eso fue escrito en el Espíritu. O sea, fue algo verdadero, real, genuino. Algo en lo que no podemos entrar en ninguna desconfianza. Y obviamente a nosotros hoy nos toca responder la pregunta. ¿Es el Mesías el hijo de David o es el Señor de David? ¿O son las dos cosas? Y tenemos que darle una respuesta a ese asunto. Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿qué relación tenía con el Padre? Padre, Hijo. Ahora, si nosotros nos devolvemos un poquito a Segunda de Samuel, a cuando nosotros comenzamos, en Segunda de Samuel, el versículo número 14, se lo voy a subrayar a ustedes acá para que ustedes lo vean más claramente. ¿Qué dijo el profeta que él le dijo a David en la profecía donde le dijo que le daría una descendencia como las estrellas del cielo? Dijo que ese que iba a nacer de la descendencia, yo le seré a él padre y él me será hijo. Dios mismo ya le había dicho, 700 años antes de que pasara, el descendiente de David, que se va a sentar en el trono, en un trono que nunca acaba, tendrá una relación también de padre como con un hijo. Yo seré su padre y él será mi hijo. Uy, ya estaba profetizado que tenía que ser de esa manera. Ahora, ¿cómo se cumplió eso? Además la Biblia dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese es el Salmo 2:7. ¿Cómo se cumplió eso? Fácil, cuando Jesús se encarnó, tomó forma humana y fue 100% Dios, 100% hombre. Y la relación que llevó Jesús mientras estuvo en la tierra fue la relación que era padre-hijo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, si puedes, pasa de mí esta. Padre, y era relación padre-hijo, como estaba profetizado. Entonces, cuando vemos la vida de Jesús, vemos, Jesús era el Mesías, claro. Hijo de David, por genealogía, segurísimo. Totalmente. Relación padre-hijo, como dice la profecía de Samuel, segurísimo. Pero el asunto de la eternidad, eso es lo que él quiere que la gente entienda. Dijo, pero también Jesús es Dios y lo demostró porque demostró poder sobre las enfermedades, poder sobre la naturaleza, poder sobre el mundo espiritual. Y esa era la parte que todavía a ellos no les entraba, de que él cumpliera esa otra parte. Y eso es lo que él está tratando de explicarles. Es más, en Miqueas, que nosotros leímos hace poco, decía que es desde el principio, desde los días de la eternidad, hablando de que era un ser eterno, o sea que tenía que ser Dios. ¿Qué era lo que quería hacer el Señor? A que ellos se fueran a las Escrituras y confrontaran. ¿Ustedes creen en un Mesías? Yo también creo en un Mesías, podía decir los dos grupos. Jesús podía decir eso y los fariseos podían decir eso. ¿Ustedes creen que el Mesías es hijo de David? Jesús decía, yo también soy hijo de David. ¿Pero ustedes creen que el Mesías es eterno? Entonces el Mesías es Dios. Y la gente me está llamando el hijo de David, el Mesías. Entonces usted tiene que tomar una decisión. ¿Usted va a creer en mí o no? Decida.
Uy, interesante, ¿no? Y para que quede claro, Mateo dice que lo hizo en el Espíritu. No fue una invención del hombre, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y David hablaba como profeta. Es un salmo que escribe David y hablaba como profeta. Y le dijo, wow, le dijo Adonai, le dijo Señor, Adonai, ush, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo debajo de tus pies. Uy. Ahora, ¿qué pensaron los que estaban escuchando eso? Ahora, usted tiene que estar ahí mirando las caras de ellos, que el Señor le dice, ustedes conocen el Salmo, ellos conocen el Salmo. Ahora dice, explíqueme, denme ustedes una explicación distinta a la que les estoy dando. ¿Por qué lo llama Señor? Y la única respuesta es porque al Mesías, aparte de que es el hijo de David, es Dios. Esa era la respuesta. ¿Pero qué hicieron? Guardaron absoluto silencio. Wow. Ahora, peor. La profecía que está el Salmo decía que el Mesías no solamente era el hijo de David, sino que era Dios. Pero había algo más tremendo en la profecía. La profecía dice que el Señor, dice acá, va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Significa que Dios, ni siquiera dice que lo hace Jesús. Dios mismo va a coger a los enemigos del Mesías y los va a poner en el piso. Y Jesús va a poner sus pies sobre ellos, o sea, Jesús va a estar en autoridad sobre ellos y los va a someter a todos ellos. Y que pongan los pies encima del Mesías tiene que ver con algo que en la Biblia se dio algunas veces. Es una señal de sometimiento total, de que los enemigos son aplastados o derrotados. Lo vemos en el libro de Josué, en el capítulo 10, versículo 24 al 26. Vamos a Josué. Josué 10, 24 al 26. Y aquí está el texto. Es un poquito largo, pero lo voy a leer rápidamente. Dice, y cuando sacaron ante Josué aquellos reyes, Josué convocó a todos los varones de Israel y dijo a los oficiales, les cuento la historia. 5 reyes que estaban allí fueron apresados, estaban perdiendo la batalla y se metieron a una cueva. Entonces lo sacaron de las cuevas, Josué lo saca de las cuevas y en el versículo dice, acercaos, poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Se acercaron y pusieron el pie en el cuello. Les dijo, los derrotamos. Nuestros enemigos han sido derrotados. Ahora Jesús aparte que les dice, señores, sí, el Mesías es hijo de David. El Mesías es Dios, es el Señor, por si no lo han entendido. Pero también Dios le ha prometido al Mesías que va a colocar a todos los que se opongan a él debajo de sus pies y hará juicio y les pondrá el pececito encima y los va a someter a todos y se los va a entregar al Hijo. ¡Ah! Eso es lo que está diciendo. O sea, en pocas palabras el Señor les está advirtiendo. Si ustedes siguen oponiéndose a mí, les está ofreciendo la oportunidad. Miren, les dio el último argumento para que creyeran que Él era Dios. Hijo de David, o sea, el Mesías es hijo de David, hijo de Dios, o sea que es Dios. Y le dijo, y si no deciden no seguir, no aceptar eso, entonces crean ustedes, los que se oponen, el pie del Señor. Dios mismo va a colocar, va a someterlos y va a ponerlos para que sean como, digámoslo en términos de nosotros, el tapete, la butaca donde usted pone sus piececitos para descansar. A todos sus enemigos van a quedar allá debajo y Dios lo va a hacer. Y esos son ustedes que no han querido creer. Tremenda advertencia. Ahora usted tiene que preguntarse, ¿ellos entendieron la advertencia? Claro que sí. Ellos entendieron lo siguiente, mire, el asunto es, el judaísmo cambió la interpretación de este versículo en el siglo V. O sea, desde los tiempos de David hasta los tiempos de Jesús y hasta el siglo V después de Cristo, los judíos creyeron que el Mesías era un descendiente de David. Pero después de lo que pasó con Jesús y viendo que si aceptaban que el Mesías era un hijo de David, cambiaron la posición. Y hoy en día ya ellos dicen, es alguien que tiene parte en la familia, pero ya no le ponen tanto color al asunto, ya afuera está sacando, porque resulta que si ellos aceptan eso, tendrán que aceptar que Jesús probablemente era el Mesías, que tal vez era. Entonces, para no tener que aceptar eso, es mejor quitemos esa parte
y démosle otra interpretación al texto y lo han cambiado hasta el sol de hoy. Uy, interesantísimo eso. Entonces, dice que después de que, de que hace la pregunta, sobre todo en el libro de Lucas, que es donde que estamos mirando, dice, David pues le llamó Señor. ¿Cómo es entonces su hijo? Le preguntaban ellos. ¿Cómo es que David lo llamó Señor si es su hijo? Y era porque era más que su hijo. Eso es lo que dice el texto. Mateo, por otro lado, dice, Mateo 22, 45, dice, pues si David le llama Señor, lo voy a colocar en pantalla, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. En pocas palabras, ellos dijeron, es muy cierto lo que él dice, es claro lo que él dice, pero el problema es que no queremos aceptar lo que Jesús dice. ¡Wow! Las escrituras muestran claramente, el Mesías tiene una cosa que se llama existencia eterna, aunque era del linaje de David. ¿Cómo se cumplió eso? Pues cuando el Señor se encarnó, fue hijo, relación hijo-padre, ahí fue, y ahí es cuando lo llamamos hijo de David. Pero también resulta que por el poder que mostró y todo lo que tenía, cómo se engendró, era el Hijo de Dios, demostrando yo soy ese Dios, ser eterno. Y así se cumplieron las dos, específicamente las dos cosas. En pocas palabras, Jesús está delante de ellos y les pide que reconozcan la eterna existencia y origen divino del Mesías. Les dice, el Mesías es Dios, ¿cierto? ¡Wow! En pocas palabras, ¿qué va a pasar si ustedes destruyen al Mesías y si el Mesías realmente es Dios? Están intentando destruir a Dios mismo y su intento será inútil. Al contrario, su intento los condenará y serán sometidos por el pie poderoso del Señor. Él los pondrá bajo sus pies. Uy. Y ocurre lo que tenía que pasar. Ellos no saben qué contestar. Y se quedan callados y dice que no se atreven a hacerle más preguntas porque ya no hay nada que hacer, no saben, ya no hay forma de decirle algo así. Ahora aquí vemos detrás de esto algo increíble, algo muy muy fuerte. Jesús nunca cursó estudios teológicos profundos y no los necesitó, ni ninguna escuela específica. Pablo sí tenía escuelas específicas en las cuales fue educado, muchos eruditos. Los fariseos que estaban atacando a Jesús, los saduceos eran gente estudiosa, gente que tenía la teología a los niveles más altos, pero nunca pudieron hacerle una pregunta que hiciera caer o tropezar al Señor. Ninguno. Al contrario, ellos nunca pudieron contestar las preguntas que Jesús les hizo en su momento. No lograron tener argumentos que valieran. Pero lo más triste de la historia, no quisieron rendirse a la evidencia. Y yo tengo que hablar de eso hoy con nosotros, tenemos que hablar de eso. El Señor ya les ha demostrado claramente que es Dios. ¿Ustedes creen claramente que Jesús es Dios? ¿Ustedes creen en Jesús, que ese Jesús que vino es el Mesías que está en la Biblia y que Él es su Salvador? ¿Lo creen? ¿Creen que, y ahí sí como la pregunta de la tarjetica, si usted se muere hoy, ¿para dónde se va? ¿Está seguro de qué pasará si se muere hoy? O sea, si un día yo voy caminando por el cielo y lo veo a usted y yo, ¡ah! ¿Usted aquí? O sea, o yo voy a decir, era obvio, tú estabas acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el asunto? ¿Me sorprenderé de verlos o realmente ustedes tienen claro que sí van para el cielo? Recuerden que para ir al cielo no es porque usted se sentó en la iglesia. Para ir al cielo es porque usted en algún momento de su vida, mirando lo que dice la palabra, convencido por la palabra de Dios, entendió que este era un pecador que había ofendido a un Dios santo. Entendió que era un pecador que no tenía cómo pagar la deuda con ese Dios santo. Entendió que ese Dios santo proveyó una salida cuando nosotros no teníamos cómo pagarle a él. Y que esa salida fue su hijo, el hijo de David, pero también el hijo de Dios, que tenía esas dos cosas. Y que ese hijo se subió a una cruz y murió por nosotros.
y con su sangre nos redimió, pagó nuestros pecados. ¿Ustedes creen eso? Porque eso es lo que hay que creer para realmente entrar a tener una relación con el Señor. También ustedes creen que ese Mesías, que es el Hijo de Dios y el Hijo de David, resucitó de los muertos. Entonces la Biblia dice, será salvo. Si usted realmente ha dado esos pasos, si usted ha confiado en Él, listo. La Biblia dice, ya crees, ya estás. Pero recuerden, hay gente en este texto que no se rindió a esa evidencia. Gente que siguió cuestionando en su mente y en su corazón y rechazando eso. Y la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3:36. Y así como Jesús confrontó a estos y les digan, al fin que van a creer que yo soy el Mesías y que soy el Hijo de David y que soy el Hijo de Dios, o se van a ir contra Dios mismo y asumen las consecuencias. Hoy tengo que preguntarles a ustedes, ¿creen realmente en Jesús como el Hijo de Dios y el Hijo de David? Y si no, con todo, sin exagerar nada de la Biblia, debo decirle que quedaremos, si no hacemos esa decisión, bajo el juicio de la mano de Dios. Y es algo que solo usted puede saber y que si ya decidió o no en su corazón. Ahora, si usted dice, tengo mis dudas, pastor, es que a veces soy como, realmente. Recuerden que la salvación no se define por un acto de su vida. Ya no es porque hice esto, no dejé de hacer esto, o ya no hago esto. La salvación no se mide por eso. Se mide por lo que acabamos de ver, porque usted confía plenamente que necesita, que usted es un pecador que necesita ser salvado, que usted entiende que tiene una condición pecaminosa que necesita ser quitada y que la única forma de hacerlo es a través de ese Mesías, de ese Salvador, Hijo de Dios, Hijo de David, que es el que ofrece eso. Y si no lo entiende, grave, porque es la única manera, por ese lado es. Y que usted entonces se somete a Él, porque básicamente lo que el Señor dice es, se van a someter finalmente, reconociéndome que soy el Mesías, que soy el Salvador. Y si no lo ha hecho, le pido, ¿qué opción le queda? Este texto, como todos los textos que tienen llamado a salvación, solo dejan dos caminos. O acepta al Señor y recibe la vida eterna, o simplemente se choca con Dios mismo y la ira de Dios estará sobre usted. Ahora, algunos dicen, uy, pastor, es que eso suena todo terrorista. Pues nada duro, pero no hay otra. El Señor no está diciendo nada, todo lo que estoy diciendo está sacado literalmente, palabra a palabra por la palabra de Dios, está sacado de ahí, no estás diciendo nada más allá de eso. Pero ahora vayamos a la parte más triste de la historia para terminar hoy. La parte más triste de la historia es que hoy tenemos un mundo que no quiere rendirse a la evidencia. ¿Sabe qué pasa cuando uno no quiere rendirse a la evidencia que Cristo le da, de que Él es el creador, del que Él es el sustentador, el que sostiene el universo, el que ha hecho todas las cosas? Entonces yo puedo hacer como los fariseos y como los que están acá. ¿Cuál fue la opción de ellos cuando no quisieron rendirse a las evidencias que Dios le daba? Dijo, hay que matar al que está hablando así porque qué estorbo. Esa fue su salida. Hoy en día hay un montón de gente que dice, ay, no me hable de eso. Esa es su salida. Otras personas dicen, yo no creo en eso. Y atacan y blasfeman contra el nombre de Dios. Esa es su salida. Otros guerrean contra los cristianos porque los ven como los enemigos y como personas que están dañando, que están corridos. Y entonces también buscan matar a los cristianos en algunos lugares de la tierra. Pero ¿saben qué? Hay un ejemplo acá hermoso del Señor. Hasta el último momento, aún en las circunstancias más difíciles, que van a comenzar después, falta un discurso de Jesús, pero ya no tiene nada de, ya no es lo que sigue no es un discurso de misericordia, digamos, ya no. Este es el último discurso en que el Señor les dice, recapaciten, piensen, no le den largas a esto, piensen. Pero ¿sabe qué va a pasar? El Señor va a dar un discurso fuertísimo más adelante y sabiendo lo que viene, esto nos enseña, hasta el último momento usted, pase lo que pase, sea la circunstancia más extrema, no deje de ofrecer la salvación a través de Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo el Señor. Ya no había más tiempo, y eso estamos hablando ya que así, aquí estamos en un miércoles, antes de entrar al famoso Jueves Santo, ya estamos para eso, estamos de un pelito para eso. Ya estamos ahí llegando a eso, y ya el Señor dice, ya está en la última.
¿Cuánta familia o conocidos de nosotros no se han rendido a los pies de Cristo? Tristemente debemos decir que es un montón de gente. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que hizo Jesús. Seguir argumentando. Por eso nos tenemos que preparar, tenemos que ir a hablar con ellos. Mire, por aquí, por acá. Hasta que ya la tarea termina cuando realmente muramos nosotros o ellos mueran. Y eso es lo que el Señor muestra hasta el final, en su infinito amor y misericordia, como conforme lo dicen las Escrituras, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, así lo dice Dios. Pero también dice la Biblia, pero no todos creyeron, ni todos van a creer, también lo dicen las Escrituras. Entonces debemos salir de aquí pensando, primero, afirmados en algo. ¿Jesús es el Hijo de David? Sí. ¿Jesús es el Hijo de Dios? Absoluto, total. Tiene esas dos connotaciones. Jesús, por lo tanto, es el Señor, pero también es el Salvador. Y en este texto Jesús dice, tendrás que tomar una decisión con Jesús. O lo aceptas como Señor, Salvador, Mesías de tu vida, o te vas contra Él, que es irte derecho contra Dios y asumir las consecuencias. Y oremos para que todas las personas que conocemos, de alguna manera, el Señor en su infinita misericordia nos permita darles argumentos, porque básicamente el Señor lo hizo increíble, ¿no? Jesús habló con ellos y les dio argumentos tratando de convencerlos. Y esa es una de las formas en que tenemos que llegar a la gente, y por eso los reto a que hablemos con las personas, nos acerquemos y pongamos sobre la mesa este tema, porque ellos tal vez tienen ideas equivocadas y Jesús intentó corregirlas una y otra vez, porque pensó que con esa manera tal vez algunos, y seguro algunos, se salvaron. Que el Señor nos ayude, señores, a cumplir esto como lo vemos aquí en el texto. Y a tener la misma misericordia del Señor, a entender que así sea la persona más mala y más terrible, nos quiera matar. Este quería matar a Jesús. Jesús todavía dice, bueno, voy a tratar de explicarles por aquí, voy a tratar de explicarles por acá. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor nos ayude en esa labor, hermanos. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por ser nuestro Mesías, un Mesías que es hijo de David e hijo de Dios. Un Mesías que nos salva, que está con nosotros y que cumple lo que prometió. Un Mesías que busca que este mundo lo reconozca, que acepte las evidencias que tú presentas todos los días de que tienes el control de todas y cada una de las cosas que están sobre este mundo. Ayúdanos, Señor, a mostrar a ese Mesías, a ese Salvador, mostrando que ese Mesías es quien maneja nuestra vida, que realmente lo podemos expresar a través de la obediencia, en lo que hablamos, lo que pensamos y lo que actuamos. Ayúdanos, Señor, a que como creyentes podamos exaltar y glorificar su precioso nombre, y así rendir el honor y la gloria que solo tú y nadie más que tú merece. Ayúdanos a que esta verdad no se nos olvide, Señor, a que esté clara, y que ante un mundo lleno de tantas ideas y filosofías podamos con amor hablar a todos aquellos que se oponen y se siguen oponiendo, y seguro se seguirán oponiendo, hasta el final, a reconocerte como quien eres, nuestro Señor y Salvador. Danos, Señor, la fortaleza, pero también el amor y la paciencia para llevar a cabo esto que tú nos muestras como ejemplo tuyo, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.